Michelle, bienvenida. Te saluda Tere Menéndez y me acompaña también Noris Arroyave. Y queremos justamente saber si es necesaria esta presencia. Y bueno, ya se ha dicho también que no es necesaria el pronunciamiento de la Asamblea en estos casos. Cuéntanos, Michelle. No, muchísimas gracias, Tere, muchísimas gracias, Noris. Bueno, evidentemente yo no creo, y más que todo hablando de crimen organizado, no creo que sea necesaria la intervención o que vengan fuerzas extranjeras externas. Lo que va a suceder es básicamente lo que sucede en Haití. Ahora, evidentemente Haití y Ecuador tienen contextos totalmente diferentes. No obstante, Ecuador podría llegar a ser un Haití porque no estamos viendo nada en materia anticorrupción, no estamos viendo nada y no estamos viendo políticas públicas para fortalecer tampoco el sistema judicial ecuatoriano. Y por otro lado, tampoco estamos viendo la integración de la sociedad civil, academia, sector privado y los ciudadanos en general para hacer algo contra el crimen organizado. Básicamente, la sociedad civil está en un stand-by y todo se está focalizando en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas. Policía Nacional, antes de la declaratoria de conflicto interno armado, ya tenía un problema de corrupción profunda con el crimen organizado, donde 1 de cada 10 policías trabajaban directa o indirectamente con el crimen organizado. Un gran ejemplo es el hecho de que en Esmeraldas 100% de los policías nacionales pertenecen a la banda delictiva Los Lobos. Entonces hay muchísimas comunidades, muchísimas madres de familias afroecuatorianas que pierden a sus hijos porque los coercionan a los jóvenes para que sean miembros o los jóvenes van debido a, se podría decir, su contexto. Llaman a Policía Nacional y Policía Nacional no hace absolutamente nada, al revés, corren más riesgo el llamar a una Policía Nacional a decir que algo está sucediendo en sus casas o que tuvieron algún hijo desaparecido. Y evidentemente el otro enfoque es con Fuerzas Armadas, que está ayudando, entre comillas, a Policía Nacional, que ahora también tienen los mismos problemas de corrupción que Policía Nacional. Entonces no tenemos solamente una mala institución, sino que tenemos ahora 2 malas instituciones. Y el apoyo, entre comillas, que brindó Fuerzas Armadas no ayudó de absolutamente nada a Policía Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar si vienen acá fuerzas especializadas a apoyar a Policía Nacional como a Fuerzas Armadas? Básicamente lo mismo. Y eso se pudo ver en Haití. Haití en este momento está reevaluando la posibilidad de otra vez tener una misión de mantenimiento de la paz. Antes tenían a la MINUSTA, que fue la operación de mantenimiento de la paz más larga en la historia del sistema de Naciones Unidas. Y en este momento tienen no una misión, sino que tienen un acuerdo multilateral para fomentar la seguridad en Haití. Y básicamente hay muchos policías de fuerzas especiales de Policía Nacional de Kenia que están yendo a Haití y han ayudado, vuelvo a recalcar el entre comillas, a Policía Nacional haitiana para ayudar a restablecer el orden como el Estado de Derecho en Haití, porque lamentablemente no hay elecciones libres y todavía Cherizier, que es alias Barbecue, que es básicamente un líder de un grupo de delincuencia organizada con nexos con el crimen organizado, está liderando Haití. Se dieron cuenta que esta misión o este acuerdo de Naciones Unidas en Haití no está teniendo los resultados efectivos para minimizar la influencia que tienen las bandas delictivas en Haití. ¿Por qué? 1, porque la justicia como Policía Nacional en Haití responden siempre a intereses políticos. ¿Qué significa? Que por la historia democrática de Haití, los políticos han podido comprar la justicia y las fuerzas policiales como militares de Haití a su beneficio. Y es básicamente lo que sucede aquí. Entonces, así vengan militares especializados, el problema del crimen organizado se da por 2 cuestiones. 1, alta corrupción y normalización de esa corrupción. Y 2, instituciones que no sirven. Es decir, instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, que no te genera un ambiente propicio para los ciudadanos en democracia y tampoco hay una diversificación de la economía ecuatoriana, es decir, un mercado amplio que pueda generar empleo a los ciudadanos por parte del sector privado. El Estado regula, el Estado no te genera trabajo, el Estado solamente está ahí
viendo que los derechos no sean atropellados como tal. Y eso no lo puede hacer el Estado ecuatoriano, igual que Haití. Esto es importante, la alerta que nos estás dando, Michelle, y es verdad, o sea, no lo habíamos analizado de esa manera. Requerimos o pedimos presencia de fuerzas especiales extranjeras, pero lo que realmente hay que fortalecer son las instituciones que tenemos. Primero, casa adentro, trabajar, ¿no? Por, como dices tú, toda esta depuración que es necesaria. Y aquí viene mi otra pregunta, porque hoy justamente el presidente se refería a la instalación, a la posibilidad de a la activación de una asamblea constituyente, de una constituyente, para hacer justamente cambios en la Constitución que fortalezcan el combate al crimen organizado, a la delincuencia, o sea, en materia de seguridad. ¿Crees que ese es el camino? ¿Se necesita reformas constitucionales? Te voy a dar ahí la respuesta que tuve en un gran congreso en Panamá el año anterior. Justo estábamos hablando del COIP, del Código Orgánico Integral Penal que el Ecuador tiene, porque yo no soy constitucionalista, tampoco soy jurista, pero estábamos hablando de un crimen conexo al lavado de activos, porque la mejor forma de ir contra el crimen organizado es, evidentemente, teniendo inteligencia financiera para ir atrás de las personas que ayudan a la generación de todo lo que es la economía criminal y también enfocándonos mucho en frontera. Pero estaba hablando con magistrados colombianos, argentinos, paraguayos que tienen instituciones que sirven de una mejor manera al combate contra el crimen organizado en sus países. Y justo estábamos hablando que el fraude aquí en el Ecuador, en el COIP, es interpretado como una mentira financiera y más que todo como el hecho de que yo te debo dinero como tal. Ahora, cuando uno abre la interpretación del fraude como tal, el fraude es un crimen conexo que indiferentemente por ABC motivo tú mientes económicamente, sea del hecho de que tengas recursos económicos para pagar algo o tú mientes en el hecho de yo tengo dinero en base a algo. Por ejemplo, digamos que yo en efecto soy una docente académica, soy docente universitaria, pero en realidad digamos que mis actividades que de verdad me dan dinero como tal es algo ilícito y yo me pongo una consultora. Entonces, la forma, entre comillas, de cómo yo lavo el dinero que adquiero de alguna actividad ilícita es diciendo que yo tengo consultorías. Ahora, si yo te digo yo soy docente y consultora, pero en realidad he sido tremenda criminal, ¿qué significa? Yo estoy generando un fraude económico porque estoy mintiendo económicamente de mis actividades. Ahora, eso el COIP, cuando se lo interpreta así, tú no necesitas reformular el COIP. Lo que necesitas es darles básicamente cátedra de nuevo a todos los juristas ecuatorianos, jueces y fiscales incluidos, y que te interpreten la ley de esa forma en beneficio de la ciudadanía. El problema de fondo, pese a que tengo a muchísimos colegas juristas que son personas extraordinarias, que ellos sí deberían ser autoridades en el sistema judicial, ponemos lamentablemente a personas totalmente ineficientes que son las autoridades de ese sistema judicial y te genera una comunidad de juristas que te interpretan las leyes no en beneficios de los ciudadanos, sino en beneficios de los bolsillos de ellos y de los bolsillos de los políticos. Entonces, si nosotros llamamos a una asamblea constituyente, y lo voy a decir ahora más coloquialmente, lo que va a suceder es, uno, desgaste enorme de juristas constitucionales en generar nuevas leyes, normativas y posiblemente una nueva constitución. Dos, tremendo gaste económico. Si van a gastar dinero, ruego al gobierno, como a las personas que van a dar ese dinero, ponerlo en la Fundación Michelle Maffei, porque lo que va a suceder es, van a generar una nueva asamblea constituyente, van a generar posiblemente una nueva constitución, y lo que va a suceder es lo que históricamente ya ha sucedido en el Ecuador. Nos vamos a limpiar las dos pompis con esa nueva constitución o esas normas que salgan. ¿Por qué? Porque la ley no está siendo interpretada a favor de los ciudadanos, sino está siendo interpretada a favor del mejor postor económico.
Michelle, tú dijiste un par de cosas que me generaron alerta. La primera fue que en Esmeraldas específicamente el 100% de la Policía Nacional tiene vínculo con los lobos. Esa data, ¿de dónde sale? ¿Es una estadística ya comprobada? O sea, esa información que es gravísima, ¿de dónde sale? Y el Ministerio del Interior tiene conocimiento. Mira, primero te voy a dar esta estadística que recién salió hace un mes atrás. Recién por primera vez el Ministerio del Interior, que en teoría debería tener toda la data de interés en términos no solamente de criminalidad común, sino también de criminalidad que tiene nexos con el crimen organizado, porque el 90% de los homicidios son violentos. ¿Qué significa? El 90% de los actos criminales se deben al crimen organizado, no es criminalidad común. Debería tener toda esta data. Ahora, recién por primera vez el Ministerio del Interior en 2024 sacaron una data de personas que han estado desaparecidas, que nos da igual casi que el número de personas que fueron asesinadas el 2024. La data de desaparecidos era 6.800 y pico, y la tasa y los muertos que tuvimos el año anterior fue también 6.000 y pico. Entonces casi están igual. Y por primera vez hubo esa estadística de desaparecidos que es necesaria para entender la gravedad del crimen organizado, porque cuando nosotros vemos la estadística de desaparecidos en un país, eso va mano a mano a lo que es trata y tráfico por motivos de explotación sexual como de trabajo forzado. Entonces, el Ministerio del Interior no tiene data en absoluto. Ahora, la data acerca de Esmeraldas se da por colegas periodistas que están in situ dentro de las comunidades de Esmeraldas, donde no solamente las comunidades dicen, nosotros llamamos a Policía Nacional y lamentablemente vienen y mataron a una familia porque llamaron a Policía Nacional y es porque ellos están trabajando con los lobos, pero también se puede ver en los registros de la Oficina de Asuntos Internos de Policía Nacional. Tenemos a una cantidad extraordinaria de Policía Nacional que ha sido procesada por actividades de terrorismo como de crimen organizado, y debido a que la gestión judicial dentro de ese departamento es tan larga, se puede decir, engorrosa, burocrática, que nunca destituyen a los policías nacionales, y los policías nacionales, así sean reverendos criminales con nexos directamente con cualquier banda, siguen patrullando las calles. Y esa es la Policía Nacional que tenemos. Hasta el momento, desde la declaratoria del conflicto interno armado, ¿se ha hecho algo para remediar o para mejorar esa situación en específico? No. ¿El Estado lo sabe? Sí. ¿Le interesa? No le interesa en lo más mínimo, porque tenemos décadas de ciertas autoridades en Policía Nacional que han pasado todas las etapas de depuración. ¿Qué significa? Te depuran, y lo voy a decir muy coloquialmente, al cojudo que tiene que no tiene las conexiones suficientes y tiene que ser básicamente el chivo expiatorio. ¿Qué es lo que pasa con los directivos y las autoridades que de verdad manejan el dinero y de verdad manejan las relaciones con el crimen organizado? Siguen ahí y siguen ahí por décadas y no se los remueve. Entonces, las depuraciones aquí no son suficientemente buenas, y dos, no son suficientemente buenas porque hay los nexos políticos como económicos que mantienen vivas las estructuras criminales en el Ecuador. O sea, son un saludo a la bandera, las depuraciones prácticamente. Sí, es básicamente, y a mí me gusta siempre dar ejemplos muy coloquiales, es como tú tienes una pareja que te dice, eres el amor de mi vida, y cada semana te pone los cuernos. Básicamente eso es lo que están haciendo a nosotros los ecuatorianos, que creo que es más grave incluso en esta situación cuando se habla de Policía Nacional. Y Michelle y Noris, esto es grave porque en Esmeraldas empezó a operar este mecanismo de fuerza de tarea conjunta. Se supone que ahí estaban operando policías y militares. Entonces es súper grave lo de Esmeraldas. Pero más allá de eso, yo quiero saber si en el contexto actual, Michelle, de este conflicto armado interno, ¿a qué nos enfrentamos en el país? ¿Seguimos enfrentándonos realmente a grupos terroristas o es delincuencia organizada, crimen organizado? ¿Qué es lo que estamos enfrentando actualmente y por qué no se ha encontrado la fórmula para resolver esta problemática? De entrada, cuando hubo la declaratoria de conflicto interno armado, yo siempre he dicho que el hecho de que
se las denomine grupos terroristas está incorrecto. Al crimen organizado no le interesa ser presidente, aunque sea actualmente en los grupos nacionales ecuatorianos que tenemos. No les interesa una mejor democracia, no les interesa tener un califato como ISIS, que es un grupo terrorista en Afganistán. El crimen organizado lo que le interesa es lucrar, y lucrar de un Estado que no es bueno en términos de qué servicios da a la ciudadanía, salud, derechos, igualdad de oportunidades, educación, un Estado que no sirve, es decir, nos cobra impuestos y nunca vemos los réditos de nuestros impuestos, porque, ojo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entre más impuestos nos quiten y no nos den servicios, lo que está haciendo el Estado es robarnos. Porque si yo pago algo, yo espero una retribución, es decir, un servicio a mi favor. Yo nunca he visto algún tipo de servicio a mi favor. Y el grupo de delincuencia organizada o el crimen organizado quiere mantener un Estado así, deficiente, malo, que no dé buenos servicios, porque es mucho más fácil, uno, ir en contra de las comunidades a punta de violencia, porque sé que el Estado no va a tener una respuesta eficiente a mi violencia. Y dos, debido a que el Estado no puede cuidar a la ciudadanía, yo te puedo dar el servicio de seguridad privada, que son las extorsiones. Yo te garantizo que nada te va a pasar a tu tienda o a tu casa o a tu familia, pero tú me tienes que pagar mensualmente algún tipo de dinero o servicio. Y por otro lado, el común denominador de dónde se enfoca el crimen organizado en el mundo es en las peores democracias. No porque en Estados Unidos no haya crimen organizado o en Rotterdam, que tiene una escalada de violencia enorme en Holanda, pero se siente menos que en América Latina. ¿Por qué? Porque las instituciones allá más o menos sí funcionan, pese a que también tienen escándalos de corrupción. Pero aquí es un desastre, es básicamente Macondo, de 100 años de soledad. Eso es el Ecuador. Entonces, nosotros estamos viendo de que tenemos grupos de crimen organizado en el Ecuador. Dícese en el año anterior que teníamos 22 grupos. Hoy en día, debido a la hipermilitarización contra el crimen organizado y solamente enfocarnos en la contención y no en la prevención, ha generado, y no me llamaría la atención que para 2025 tengamos con facilidad 50 o más grupos de delincuencia organizada. Ahora tenemos a Sao Box en Machala, tenemos muchísima presencia nueva prosperina de los Tigres igualitos, Tigres Fénix, tenemos Freddy Krueger, Mafia 18. Entonces tenemos muchos grupos que antes del año anterior, por ejemplo en 2024, no existían aún. Y lamentablemente el CIES, como el Ministerio del Interior, se han enfocado en recategorizar a estos grupos de delincuencia organizada, a GAOs, a GDOTs, que o sea, yo en mi mente me parece la estupidez más grande, porque todo grupo, sea grande o pequeño, tiene nexos transnacionales con el ELN, con la FARC, necesita tener nexos con cárteles mexicanos, específicamente Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación, porque ellos tienen el monopolio de todo lo que es el tráfico de cocaína a nivel regional. También necesitan ciertas conexiones con grupos de delincuencia organizada brasileños como el Comando Vermelho y el PCC, que están en la Amazonía, en el Ecuador, y no se hace nada. Entonces, te generan una categorización de GDOs, GDOTs y de GAOs que básicamente significa lo mismo. Al revés, los grupos de delincuencia más pequeños terminan siendo incluso, se podría decir, de más importancia cuando se habla de la criminalidad en calle, porque los grupos de delincuencia organizada más pequeños necesitan ser más violentos que los lobos, los tiguerones o los choneros que tienen más tiempo. No necesariamente pelean territorio. Cuando tú estás dentro del crimen organizado, ¿cuál es tu moneda de cambio? Y eso los yakuzas tienen todavía un dicho de la organización muy claro, que es básicamente lealtad, servicio y violencia. ¿Qué significa? Que si tú quieres ser un buen perfil para el crimen organizado, tú tienes que ser capaz de ejecutar violencia. Si alguien te dice, anda y mata a un niño, tú lo vas a hacer sin miramiento alguno. Cuando tú recién tienes una organización del crimen organizado, ¿cómo tú estableces reputación? La reputación en mi nicho de seguridad, en su nicho de periodismo, es con el tiempo. Sí. ¿Qué significa? Tú necesitas tiempo. Ahora, cuando tú hablas de crimen organizado o un grupo recién nacido de crimen organizado, tú no tienes el tiempo
lo que significa que tú necesitas establecer reputación en base a actos violentos innombrables. O sea, se recrudece la violencia Exacto. en función de la necesidad que tienen de soy el más fuerte, ¿no? Exacto. Michelle, hay un par de cositas que me quedaron ahí como que no las quiero dejar pasar. Primero, el tema de Esmeraldas tiene mucho sentido, lo que estás diciendo con muchas denuncias que se reciben a diario y este tema de, tú decías, las desapariciones no pueden ser vistas como una acción ajena a lo que está pasando con el crimen organizado. En este país, hasta el momento, se estaba viendo de esa manera. Secuestros y desaparición, por un lado, que es como otra dinámica, y lo que está pasando con las bandas del crimen organizado y los grupos terroristas es otra. Sí existe un vínculo y un nexo. Hay un vínculo muy profundo y también hay otro vínculo con otra tasa de violencia, que es la tasa de violencia intrafamiliar, como también el hecho de la tasa de adictos. Ahora, la tasa de adictos en Guayaquil es enorme y la gran mayoría son jóvenes. Ahora, yo quisiera enfocarme un poco en la tasa de adictos de madres de familia. ¿Por qué? El común denominador aquí en Ecuador, como también alrededor del mundo, como en Holanda incluso, de los jóvenes que son partes de estos grupos de delincuencia organizada, provienen de familias no necesariamente pobres. Al revés, decir, por la pobreza es que alguien es un criminal. Yo he conocido criminales más grandes que viven en Vía San Borondón o en Cumbayá. Entonces, la pobreza no te hace criminal. Al revés, eso es una tremenda bofetada a la gente que proviene de estratos más bajos y quieren salir adelante, porque sí lo hay. Entonces, es un análisis superfluo y bien vago. Ahora, ¿cuál es el común denominador? Cuando tú estás en una familia disfuncional en términos de yo tengo un padre alcohólico, que eso no importa clase social. Yo he conocido a señores alcohólicos que no saben qué hacer con su dinero, como señores que no tienen dinero y son alcohólicos. Entonces, que son alcohólicos, que la arrastran a la mujer, que son adictos a algún tipo de droga. Y normalmente esa es la disfuncionalidad que fomenta que los jóvenes quieran salir de sus casas. O sea, se vuelven como que más vulnerables, ¿no? Se vuelven más vulnerables porque no quieren estar en sus casas. Ya. Ahora, ¿por qué también los programas de criminalidad de prevención, los programas de prevención de criminalidad temprana son muy exitosos y son más baratos que estar armando a cada rato a Fuerzas Armadas como Policía Nacional? O sea, quemaron todo ese dinero para algo que no dio resultado, sino que nos empeoró, y no se hace la inversión en lugares y en sectores que de verdad van a tener buenos resultados. Es básicamente generar centros comunitarios donde los jóvenes no sean solamente peloteros, porque eso no sirve, sino que les den clases de idiomas, inglés, coreano, japonés, que les encanta a los jóvenes, y evitar que después del colegio o inclusive después de la universidad vayan a sus casas. Entonces, básicamente yo te doy este lugar bonito, con aire, con todas las comunidades, donde tú puedes ir en la noche o en la tarde y simplemente estar en un ambiente académico para que no tengas tanto vínculo con una realidad lamentablemente violenta. Resignificar esos espacios. Michelle, por un tema de tiempo, ¿cómo son tantos los frentes en torno a este tema que es complejo, pero y no se va a acabar de la noche a la mañana? O sea, no es que el candidato, ahorita tenemos a dos candidatos, uno de ellos es presidente, diciendo que esta es la fórmula exacta. Es muy complejo. Pero ¿qué sí debería estar haciendo en este preciso instante este gobierno? Desde generar la discusión, hablar del el debate y la implementación y gestión para empezar, porque lo que yo particularmente siento, y creo que muchos ecuatorianos sentimos, es que se habla de tantos temas y soluciones, pero nada de eso realmente ni se ejecuta, ni está teniendo resultados hasta el momento. No se ejecuta porque solamente se está ejecutando la parte más vaga, que es la contención.
es relativamente fácil darles nuevas armas a Policía Nacional como a fuerzas militares. Claro, Ahora, pero te interrumpo, ahí tenemos un presidente diciendo, lo que pasa es que son móviles y eso es lo que la gente no entiende, los sacamos de Machala, se van a Quevedo, vamos y los sacamos de Quevedo, entonces estamos jugando al gato y al ratón. ¿Cuándo es que- dejamos de jugar es al que gato y el al crimen ratón? organizado es así, simplemente se van moviendo donde vaya el bloque de seguridad. Por eso cada vez que dicen vamos a mandar el bloque de seguridad a Durán, no funciona de nada. Ahora, hablemos de Durán y yo quisiera que del ejemplo de Durán se pueda extrapolar. Se ha hecho algo de verdad meritorio en Durán para cortar los nexos del GAT en Durán con los Chone Killers o los Latin Kings. Al revés, le siguen pagando a las empresas privadas en la CERCOP que tienen nexos con esos grupos delictivos. ¿Se ha hecho algo? No. Se descubrió un estado paralelo donde vendían las propiedades con sellos y firmas del municipio. ¿Se ha hecho algo más acerca de eso? No. Entonces, vuelvo a reiterar, el enfoque tiene que ser cómo puedo cortar, no solamente a punta de bala, porque la gente que trabaja dentro del crimen organizado, ellos saben que su profesión es violenta. Tú sabes que cualquier día que tú te levantes puede entrar un enemigo y te mata. Entonces, que un Estado venga y te diga, te voy a ir a matar, no les importa un reverendo pepino. Punto. Que los mate ustedes como Estado o un grupo enemigo, da igual porque igual se van a morir. Entonces, el enfoque debería ser cómo yo corto las estructuras políticas y también económicas que sostienen el crimen organizado. Para que el crimen organizado pueda lavar activos aquí en el Ecuador, el crimen organizado tiene que pagar billete a alguien dentro de la banca privada. ¿Se ha hecho algo? No. Para que el crimen organizado pueda lavar activos, necesita ciertos contratos, sea con GATS o con el sector público o el sector privado. ¿Se ha hecho algo para ir detrás de las personas que acolitan a que estos criminales puedan lavar activos? No. ¿Por qué? Porque evidentemente las políticas públicas que ambos candidatos presidenciales están instaurando son extremadamente vintage, anticuados, y yo creo que el mejor candidato es el candidato que se pueda sentar con especialistas locales, no internacionales, porque cada vez que llevan a especialistas internacionales es cada vez que las políticas públicas no sirven para nada. Porque tú necesitas un ecuatoriano que sepa de la realidad ecuatoriana y que sepa, lamentablemente, del hecho que nosotros aplaudimos la corrupción, en lugar de tenerle asco profunda a la corrupción. Y que haya trabajado en los territorios para conocer la dinámica. Exacto, y que conozca la dinámica de los ecuatorianos. Un tipo de Italia, que a mí me encanta siempre hablar de Italia como de Japón, que han podido dar una mejoría en términos de crimen organizado, son excelentes para capacitación e innovación y tecnologías contra el crimen organizado. ¿Te pueden gestionar políticas públicas con buenos resultados? No, porque ellos tienen otra realidad. Tú no puedes comparar la sociedad italiana, que es muy latina, con la ecuatoriana, y peor la sociedad japonesa. Tampoco la americana, porque lamentablemente el país que tiene más influencia del crimen organizado es Estados Unidos. Y Estados Unidos solamente tiene el know-how en terrorismo, no en crimen organizado como los europeos o como los japoneses. Okay. Michelle, Tere se tuvo que ir, pero dejó aquí una pregunta sobre la mesa sobre la propuesta de prisión preventiva obligatoria para terroristas que plantea el presidente Daniel Noboa. ¿Cambian algo la realidad? ¿Abona en algo a esta lucha que estamos teniendo contra el terrorismo? No aborda en absoluto. La prisión preventiva es básicamente lo que sucede hoy en día. Te lanzo a la cárcel y hasta que se te emita sentencia como tal, tú estás ahí en el centro de privación de libertad sin años. Entonces estás cumpliendo tiempo porque no tienes el dinero para pagar a un buen juez o un abogado corrupto que te pueda sacar rápidamente y tú estás ahí sin cumplir sentencia. Hay una cantidad extraordinaria de PPLs en este momento que están en el centro de privación de libertad y no tienen sentencia, que si mi memoria no me falla es como el 60% de la población carcelaria. Tenemos hacinamiento y las cárceles aquí en Estados Unidos, y es así como se generaron los Nietas y los Latin Kings en el sistema de prisión de Estados Unidos. Se generaron, ¿por qué? Porque las cárceles son universidades del crimen. Tú quieres saber cómo generar
tu propio grupo de delincuencia organizada, tú tienes dos caminos. O mi camino, que fue academia y tener ciertos informantes, o métete a un centro de privación de libertad y sales básicamente el siguiente Chapo Guzmán, ecuatoriano. Entonces, evidentemente es lo peor que se puede hacer. ¿Qué es lo que necesitas? Emitir sentencia rápida. ¿Para qué? Para que tú no tengas este vaivén de los PPLs de entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. ¿Por qué? Porque cuando hay ese vaivén, tú lo que generas es que esos conocimientos lo puedan aplicar en calle con mucha facilidad. Es por eso que, por ejemplo, ciertos sistemas judiciales, que ninguno es perfecto, pero en Estados Unidos es mucho más eficiente, porque si el narcotraficante, gran ejemplo, o otro criminal, gran ejemplo, Carlos Polit, que tuvo vínculos con el correísmo y lavaba activos, evidentemente, con el crimen organizado, porque si tú lavas activos necesitas tener nexos con el crimen organizado, él se emitió como culpable. ¿Por qué dice que es culpable? Porque te bajan la pena, pero te emiten la sentencia y tú no vas a estar en el va y bien de entro y salgo, entro y salgo. Entonces lo importante es emitir sentencia rápida, efectiva, indiferentemente que si les bajen 10.000 años o no, porque tú lo que quieres es, en el momento que entra el PPL, retenerlo. Y más que todo, retenerlo si es un criminal violento, porque los criminales violentos no deberían salir, punto. La rehabilitación debería ser enfocada en criminales no violentos y al mismo tiempo tener esa separación que Estados Unidos no lo logra, y por eso el sistema de prisión de Estados Unidos es terrible también. Ok, Michelle, quiero agradecerte muchísimo, nos ha faltado tiempo, desde ya te dejo ahí enganchada para una próxima entrevista. Me ha parecido, la verdad, súper enriquecedor todo lo que hemos podido escuchar de ti, y sobre todo esta necesidad que tiene el país urgente de, como tú dices, redireccionar lo urgente, pero en función de practicidad y con gente que tenga conocimiento. Totalmente, ¿no? Y vuelvo a reiterar, en el Ecuador hay a mucho 15 especialistas nacionales de prevención de crimen organizado, y yo creo que el candidato que en este momento amerita el voto nacional es aquel candidato, no que sepa, porque indiferentemente no saben, y está bien que no sepan, porque es como yo dijera, yo soy especialista en economía. No, en todo lo que es económico yo soy ignorante. Pero que tenga la capacidad de sentarse con especialistas nacionales, no necesariamente yo, sino otras personas, que de verdad les dé buenas ideas y que tenga la apertura de eso, ponerlo en su plan de gobierno, que todavía lo pueden hacer. Ok, listo, gracias. Tuvimos a Michelle Maffei, ¿lo dije bien? Sí. Ok, especialista en prevención de crimen organizado, con quien hemos abordado este tema que requiere mucha profundidad y muchísimo más tiempo.